La última iglesia, Crahan Magneo. Hubo un tiempo en que los servicios de medianoche estaban atestados de la iglesia de la Piedra Relámpago. El miedo de la oscuridad había llevado a la gente hasta allí en busca de la protección que la luz del día no lograba darles. Desde tiempos que ya nadie podía recordar, la oscuridad había sido un tiempo de sangre. Un tiempo en que los incursores atacaban, en que unas máquinas monstruosas descendían con sus alas de fuego y la violencia de los belicosos gigantes del trueno eran feroces. Uria Ultaire recordaba haber visto un ejército de esos gigantes marchando a la batalla cuando él no era más que un crío, aunque había pasado 7 décadas desde entonces. Uria podía recordar tan vivamente como si hubiera sucedido ayer, gigantescos brutos que llevaban espadas de rayo e iban cubiertos con cascos emplumados y placas bruñidas del color de un atardecer invernal. Pero ahora todo recordaba la terrible magnificencia de su terrible e implacable poder. Las naciones y los gobernantes habían sido destruidos en las terribles guerras con esos gigantes. Ejércitos enteros ahogados en sangre al enfrentarse en batallas como nunca se había visto en las primeras edades del mundo. Ahora las luchas se habían acabado. El gran arquitecto de la última guerra mundial emergió de entre las huestes de derrocados déspotas, etnarcas, tiranos, y salió triunfante en un mundo arrasado por los conflictos. El fin de la guerra hubiera sido una cosa maravillosa. Pero ese pensamiento no proporcionaba a Uria ningún consuelo. Recorría la nave de su iglesia vacía, portaba una trémula palmatoria, y la temblorosa llama oscilante debido al frío viento que se colaba entre las grietas de la piedra y las antiguas maderas de las grandes puertas que daban al pórtico. Sí, hubo un tiempo en el que el servicio de medianoche había sido popular, pero ahora eran pocos los que acudían a su iglesia. Tal era el ridículo y la suma vertida sobre ellos. Los últimos habían cambiado desde el inicio de la guerra, cuando el pueblo temeroso buscaba el amparo de sus promesas de una divinidad benigna que los observaba. Sostuvo una dudosa mano alrededor de la frágil llama mientras avanzaba hacia el altar, temeroso de que esa última luz se apagaría si perdía la concentración aunque fuera solo un instante. Los rayos resplandecían en el exterior, lanzando instantáneos destellos eléctricos a través de las vidrieras de cristales tinados de la iglesia. Uria se preguntó si alguno de los fieles que le quedaban se arriesgaría a salir con esa tormenta para orar y cantar con él. El frío se coló de forma invisible en sus huesos como un huésped no bienvenido, y sintió algo singular acerca de esa noche, como si algo de gran importancia estuviera sucediendo, pero no pudiera ver de qué se trataba. Se sacudió de dicha sensación al llegar al altar y ascendió los 5 escalones. En el centro del altar había un medidor del tiempo de bronce, bruñido con una agrietada cara de cristal, y un grueso libro encuadernado en cuero, rodeado por 6 velas apagadas. Uria aplicó cuidadosamente la llama en cada una de las velas, haciendo crecer gradualmente una acogedora luz para toda la iglesia. Aparte de la magnificencia del techo, el interior de esta iglesia era relativamente sencillo y en ninguna forma excepcional. Una larga nave, flanqueada por sencillos bancos de madera, cruzada por un transepto que conducía a una candela separada por una cortina. A los claustros superiores podía llegarse por medio de unas escaleras en los transeptos del norte y sur, y un amplio pórtico proporcionaba una balconada para el visitante que entraba en la iglesia. A medida que la luz aumentaba, Uria sonrió con una mueca llena de humor cuando se reflejó en la oscura cara del medidor del tiempo de bronce. Aunque la cara de cristal estaba agrietada, las delicadas manecillas, fabricadas en oro con adornos de madreperla, seguían indemnes. El mecanismo interno del reloj era visible a través del ventanal de cristal de su próxima base, ruedas dentadas que jamás giraban y péndulos de cobre que nunca oscilaban. Uria había recurrido ampliamente al globo cuando era un joven rebelde, y le habían robado el reloj a un excéntrico cortesano que vivía en un palacio de plata en las montañas de Europa. El palacio había estado lleno de extraños medidores del tiempo, pero ahora ya habían desaparecido. Destruido en una de las numerosas batallas que asolaron el continente, mientras los grandes ejércitos luchaban sin preocuparse por las cosas maravillosas que se estaban perdiendo con sus violentos espasmos guerreros. Uria sospechaba que el reloj tal vez era el último de su tipo, más o menos como su iglesia.
Cuando huyó del Palacio del Tiempo, el artesano maldijo a Uria desde una de las ventanas superiores, gritando que el reloj estaba contando el tiempo hasta el día del juicio final y que sonaría cuando llegaran los últimos días de la humanidad. Uria se había reído de los desvaríos del hombre y le entregó el reloj a su divertido padre como regalo. Pero tras la sangre y el fuego de Gaduare, Uria había recuperado el reloj de entre las ruinas de su casa familiar y lo había guardado en la iglesia. El reloj no había emitido sonido alguno desde ese día, pero Uria todavía temía escuchar sus campanas. Sopló la vela, la colocó en un hueco profundo ante el altar y suspiró mientras apoyaba la mano en la suave cubierta de cuero del libro. Como siempre, la presencia del libro lo reconfortaba, y Uria se preguntó qué retenía a los pocos fieles que quedaban en el pueblo para que no vinieran. Cierto, la iglesia se encontraba en la cima de una alta montaña, de pico plano, a la que era difícil acceder, pero eso generalmente no había detenido a su congregación para asistir a los servicios. En épocas remotas, la montaña había sido el pico más alta de una isla azotada por las tormentas y envuelta en niebla que se comunicaba con el continente por un elegante puente de plata, aunque las antiguas y apocalípticas guerras habían hecho desaparecer la mayoría de los océanos, la isla ya no era más que un simple promontorio rocoso, sugiriendo de una tierra que se decía había gobernado el mundo. La verdad es que el gran aislamiento de la iglesia era probablemente lo único que le había permitido capear el temporal del llamado raciocinio que había barrido el globo tras la victoria de su nuevo señor. Uria se frotó la calva con la mano. Notaba la seca y pigmentada textura de su piel y la larga cicatriz que iba desde la oreja hasta la nuca. Se volvió hacia las puertas de su iglesia al oír unos ruidos en el exterior, el crujido de pisadas y el sonido de unas voces. Ya era la hora, dijo, volviendo a mirar el reloj y sus inmóviles manecillas. Faltaban 2 minutos para medianoche. Las grandes puertas del pórtico se abrieron de par en par, y un gélido viento se coló rápidamente en el interior, recorriendo las filas vacías de bancos y agitando los polvorientos estandartes de seda y vellón que colgaban en el claustro superior. La omnipresente lluvia caía en húmedas ráfagas más allá de las puertas, y el crepitar de un relámpago iluminó el cielo nocturno, seguido del rugido del trueno. Uria se ajustó y arrebujó la casulla de seda alrededor del cuerpo para mantener el frío alejado de sus artríticos huesos. Una figura encapuchada se encontraba en la silueta de la sombra, entre los marcos, envuelto en una larga capa escarlata. Uria pudo ver el brillo anaranjado de las antorchas que llevaba una hueste de figuras sombrías que permanecían detrás de la primera en medio de la lluvia. Se estremeció al verlos, pero sus ojos cansados no pudieron distinguir ningún detalle más allá de destellos metálicos. ¿Mercenarios desplazados en búsqueda de saqueo? ¿O algo totalmente...? La figura encapuchada penetró la iglesia y se volvió para cerrar las puertas detrás de él. Sus movimientos eran tranquilos y respetuosos, y cerró las puertas de forma suave y con cuidado. «Bienvenido a la iglesia de Piedra Relámpago», dijo Uria cuando el extranjero se volvió hacia él. Estaba a punto de iniciar el servicio de medianoche. ¿Gusta que sus amigos y usted se unan? No, rechazó el hombre, echándose la capa hacia atrás para revelar una cara seria, pero no desagradable. Era una cara irremarcable, que parecía adecuada a su porte marcial. Ellos no lo harán. La piel del hombre era curtida y morena por una vida pasada en el exterior, y su espeso pelo negro estaba recogido para formar una pequeña coleta. «Es una lástima», afirmó Uria. «Mi servicio de medianoche es bastante popular por estos lugares. ¿Estás seguro de que no quieren entrar?» «Estoy seguro», dijo el hombre. «Estarán más que contentos si no tienen que hacerlo». «¿Si no tienen que hacer qué?», bromeó Uria, y el hombre sonrió. «Es raro encontrar un hombre como usted con sentido de humor. Me he encontrado que la mayoría de ustedes son amargados y con un corazón duro como la piedra». «¿Nosotros?» «Los sacerdotes», precisó el hombre, casi escupiendo la palabra, como si sus sílabas fueran un veneno para él. «Entonces sospecho que encontraron a los del tipo malo», repuso Uria. «¿Existen del tipo bueno?» «Por supuesto», afirmó Uria,
Aunque todos los tiempos que vivís, pues sería muy difícil que cualquier sirviente de lo divino esté de buen humor. Muy cierto, dijo el hombre mientras se movía lentamente por la nave, pasando la mano por la madera de cada banco a medida que lo sobrepasaba. Uria descendió rápidamente del altar para aproximarse al hombre. Sintió cómo su pulso se aceleraba al notar el tangible peligro que se ocultaba tras el plácido exterior del recién llegado, como un perro rabioso al que se le va soltando cuerda poco a poco. Se trata de un hombre violento, y aunque Uria no se sentía amenazado, sabía que había algo peligroso en él. El sacerdote mostró una amplia sonrisa y le extendió la mano diciendo: «Soy Uria Alatroire, último sacerdote de la iglesia de la Piedra Relámpago. ¿Puedo saber vuestro nombre?». El hombre sonrió y le estrechó la mano. Un instante de sublime reconocimiento trató de surgir de la mente de Uria, pero se había desvanecido antes de poder atraparlo. «Mi nombre no es importante», dijo el hombre, «pero si queréis llamarme de alguna forma, puede llamarme Revelación». Un nombre bastante inusual para alguien que profesa tal desdén hacia los sacerdotes, ¿no cree? Tal vez, pero uno que sirve perfectamente para mis propósitos en este momento. ¿Qué podrían ser esos propósitos?, preguntó Uria. «Quiero hablar contigo», dijo Revelación. «Quiero saber qué es lo que te hace permanecer aquí cuando el mundo ha abandonado la creencia de los dioses y las divinidades ante avances de la ciencia y la razón». El hombre miró hacia arriba, más allá de los estandartes, hacia el magnífico techo de la iglesia, y Uria sintió que el desasosiego que le recorría la carne se desvanecía a medida que los rasgos del hombre se suavizaban al ver las imágenes allí pintadas. «El gran fresco de Isandulla», dijo Uria. «Una obra divina, ¿no estás de acuerdo?». «Es realmente magnífica», concedió el hombre. «Pero divina, no lo creo». «Entonces es que no lo has visto de cerca», respondió Uria, volviendo la cabeza hacia arriba y notando cómo su corazón se aceleraba, como siempre, al mirar el maravilloso fresco realizado hace más de 1000 años por el legendario Isandulla Verona. Abre tu corazón a la belleza y sentirás el Espíritu de Dios moverse en tu interior. El techo estaba totalmente cubierto por una serie de amplios paneles, cada uno de los cuales representaba una escena diferente. Figuras desnudas deslizándose en un jardín mágico, una explosión de estrellas, una batalla entre un caballero dorado y un dragón de plata, y una mirada de escenas más naturalmente fantásticas. Pese al paso de los siglos y de la mala iluminación, el brillo de los colores y la ficticia arquitectura, la muscular anatomía de las figuras, el dinamismo de los movimientos, la luminosidad de la coloridad y las habituales expresiones de los personajes causaban la misma impresión que el día en que Isandulla había dejado caer su pincel y se permitió morir. «Y todo el mundo vino corriendo cuando el fresco fue revelado», recitó Revelación con la mirada fija en el panel que mostraba al caballero y al dragón. «Y la visión fue suficiente para sumir a todos que lo vieron en un profundo silencio». «Ah, leíste a Bastari», dijo Uria. «Lo he hecho», asintió Revelación, apartando a regañadientes la mirada del techo. «Sus obras son muy dadas a la hipérbole, pero en este caso, como mucho, subestimó el impacto». «Ah, ¿es un estudioso de artes?», inquirió Uria. «He estudiado muchas cosas en mi vida», respondió Revelación. «El arte es solo una de ellas». Uria señaló la imagen central del fresco, la de un maravilloso ser de luz rodeado por un halo de maquinaria dorada. «Entonces no puede discutirme que esta es una obra inspirada por un gran poder». «Pues claro que puedo», replicó Revelación. «Es un trabajo sublime, exista o no un poder superior, pero no prueba la existencia de nada. Ningún dios ha creado jamás una obra de arte». En una era anterior, algunos habrían considerado esto un sentimiento blasfemo. «La blasfemia es un crimen sin víctimas», replicó Revelación con una mueca. A su pesar, Uria se rió. «Touché, pero sin duda solo un artista movido por lo divino podría crear una belleza así». «Disiento», insistió Revelación. «Dime, Uria, ¿has visto las gigantescas esculturas en los acantilados del Cañón Mariana?» «No», admitió Uria, «aunque he oído decir que son increíblemente bellas». «Lo son realmente.
representaciones de 1000 metros de altura de sus reyes, esculpidos en piedra que ningún arma puede mellar o cortar. Son, como mínimo, tan increíbles como este fresco. De alguna forma, labrados en un acantilado que no ha visto el sol en más de 10.000 años. Y aún así, gentes sin dioses las esculpieron en eras olvidadas. El verdadero arte no requiere de ninguna explicación divina, es simplemente arte. Usted tendrá su opinión, replicó educadamente Uria. Y yo tengo la mía, mi señor. Isandula fue un genio y una magnífica artista. Eso está fuera de cuestión, prosiguió Revelación. Pero ella también tenía que vivir, e incluso los artistas más maravillosos deben aceptar cualquier encargo que se les haga. No tiene ninguna duda de que por esta obra fue magníficamente recompensada, pues las iglesias de aquellos tiempos eran organizaciones insultamente ricas. Pero si se les hubiera encargado pintar el techo de un recinto escolar, ¿no habría realizado una obra igualmente maravillosa? Es posible, pero eso nunca podremos saberlo. No, no podremos, admitió Revelación, pasando junto a Uria para dirigirse hacia el altar. Y estoy tentado a creer que hay un elemento de celos siempre que la gente invoca lo divino para explicar este tipo de creaciones maravillosas. ¿Celos? Absolutamente, remarcó Revelación. ¿No pueden creer que otro ser humano puede producir unas obras de arte tan sublimes cuando ellos no pueden? Por tanto, ¿alguna divinidad tocó el cerebro del artista y le inspiró? Esa es una visión realmente cínica de la humanidad, manifestó Uria. Algunos elementos de ella sí, reconoció Revelación. Uria se encogió de hombros. Esta ha sido una conversación muy interesante, pero debe disculparme, amigo mío. Revelación, he de prepararme para mi congregación. Nadie va a venir, dijo Revelación. Solo estamos tú y yo. Uria suspiró. ¿Por qué estás aquí realmente? Esta es la última iglesia en tierra, dijo Revelación. Los lugares como este pronto formarán parte de la historia y quiero un recuerdo de él antes de que desaparezca. Sabía que esta iba a ser una noche muy inusual, dijo Uria. Uria y Revelación se dirigieron a la sacristía y se sentaron en extremos opuestos de un gran escritorio de caoba tallado con serpientes entrelazadas. La silla crujió bajo el peso de su huésped mientras Uria buscaba dentro del escritorio y sacaba una larga botella de polvoriento cristal azul y un par de vasos de peltre. Vertió el oscuro vino tinto para ambos y se reclinó en la silla. «A tu salud», dijo Uria levantando el vaso. «Y a la tuya», respondió Revelación. El huésped de Uria sirvió el vino y asintió con la cabeza en un gesto de aprobación. «Es un vino magnífico. Es muy viejo». «Tiene buen paladar para el vino, Revelación», dijo Uria. «Mi padre me lo regaló en mi 15º cumpleaños y dijo que era para que me lo bebiera en mi noche de bodas. ¿Y nunca te has casado?» «Nunca encontré a nadie dispuesto a unirse a mí. En aquellos tiempos era un malhechor don nadie». «Un malhechor don nadie que se convirtió en sacerdote», apuntó Revelación. «Eso casi suena a historia». «Lo es», asintió Uria, «pero algunas heridas circulan con mucha profundidad. No es bueno reabrirlas». «Estoy de acuerdo», admitió Revelación, tomando otro sorbo de vino. Uria observó a su visitante por encima del borde de su vaso. Ahora que Revelación se había sentado, se había quitado la capa escarlata y la había colgado en el respaldo de su silla. Reparó en que su huésped vestía ropa sencilla idéntica a la que llevaban casi todos los habitantes de Terra, con la excepción de que las suyas estaban inmaculadamente limpias. Llevaba un anillo de plata en el dedo índice, en lo que podía verse un sello de algún tipo, aunque Uria no consiguió distinguir el símbolo labrado en él. «Dígame, Revelación, ¿qué quería decir cuando dijo que este lugar pronto desaparecería?» «Exactamente lo que he dicho», se reafirmó Revelación. «Incluso perdido aquí arriba, sin duda, has oído hablar del emperador y de su cruzada para aplastar todas las formas de religión y creencias de lo sobrenatural. Pronto sus fuerzas vendrán hasta aquí y derribarán este lugar». «Lo sé», dijo Uria tristemente, «pero eso no representa ninguna diferencia para mí. Creo en lo que creo, y por mucho que me enfrente a un déspota guerrero, estas creencias no se verán alteradas». «Ese es un punto de vista muy obstinado», opinó Revelación.
Es fe, señaló Uria. Fe. Se burló Revelación. Una creencia voluntaria en lo increíble, sin pruebas. Lo que hace la fe tan poderosa es que no requiere pruebas. La creencia es suficiente. Revelación se rió. Ahora veo por qué el emperador quiere librarse de todas ellas. Dices que la fe es poderosa. Yo digo que es peligrosa. Piensa en lo que ha hecho la gente movida por la fe en el pasado. Las atrocidades cometidas a lo largo de siglos en obra de la fe. La política ha matado a miles, sí, pero la religión ha matado a millones. Uri acabó su vino antes de responder. ¿Ha venido simplemente a provocarme? Yo no soy un hombre violento, pero no me tomo bien que vengan a insultarme en mi propia casa. Si esto es por lo único que ha venido, le ruego que se marche inmediatamente. Revelación colocó su vaso sobre la mesa y juntó las manos. He sido descortés y me disculpo por ello. He venido aquí para aprender de este lugar, no a enemistarme con su guardia. Uria sonrió con un gesto elegante. Acepto sus disculpas, Revelación. ¿Desea ver la iglesia? Lo deseo. Entonces acompáñeme, dijo Uria levantándose trabajosamente detrás del escritorio. Déjeme mostrarle la piedra relámpago. Uria condujo a Revelación desde la sacristía hacia la nave de la iglesia, donde observaron nuevamente el bello fresco del techo. Los fragmentos de luz de las antorchas danzaban dentro de los cristales tintados de las ventanas, y Uria supo que un considerable grupo de hombres esperaba del otro lado de los muros de su iglesia. ¿Quién era ese tal Revelación? ¿Y por qué estaba tan interesado en su iglesia? ¿Sería uno de los señores de la guerra del emperador, que habían acudido a ese lugar para ganarse el favor de su amo al demoler la última iglesia que quedaba en Terra? Quizá tan solo se trataba de un caudillo mercenario que esperaba conseguir la gratitud del nuevo señor de Terra si destruía los íconos de una fe que había perdurado desde los primeros tiempos de la búsqueda de la civilización por parte de la humanidad. Fuera como fuese, Uria necesitaba saber más sobre aquel individuo. Tenía que lograr que siguiera hablando para conocer sus motivos. Por aquí, le dijo Uria mientras se dirigía arrastrando los pies hacia el santuario. Se trataba de una zona situada detrás del altar, que estaba separado del resto de la iglesia por un tapiz de un color verde, esmeralda, del tamaño del telón del teatro. Tiró de un cordón de seda y el tapiz se deslizó hacia un lado, lo que dejó a la vista una cámara abovedada de piedra pálida en cuyo centro se alzaba un megalito, colocado en mitad de un pozo circular. La piedra estaba tallada como si fuera pedernal y poseía una curiosa textura metálica y vítrea al mismo tiempo en la superficie. Medía unos 6 metros de alto y tenía forma aguda en la parte superior, por lo que se asemejaba a una enorme punta de lanza. La piedra salía directamente de la tierra y unas losas rodeaban la base, donde se veían parches de hierba áspera de color rojizo. La piedra relámpago, anunció Uria con voz llena de orgullo mientras descendía por una escalera construida en las propias paredes cubiertas de espejos del pozo. Colocó la mano sobre la piedra y sonrió al sentir su tibieza húmeda. Revelación siguió a Uria hasta la parte inferior del pozo. Recorrió con la mirada la piedra, al mismo tiempo que daba vueltas alrededor de ella con gesto apreciativo. Él también alargó su mano para tocarla. Así pues, ¿se trata de una piedra sagrada? Así es. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué qué? Pregunto por qué es sagrada. ¿Fue Dios quien la colocó personalmente en este lugar? ¿Uno de sus santos sufrió el martirio aquí? ¿O quizá fue una chica joven quien tuvo una revelación mientras rezaba a los pies de la piedra? Nada de eso, replicó Uria, esforzándose por no mostrar la irritación que sentía. Hace miles de años, un santo local, que era sordo y ciego, paseaba por las colinas de la zona, cuando le sorprendió una fuerte tormenta repentina, presente del océano occidental. Intentó llegar lo antes posible a la aldea, pero estaba demasiado lejos y la tormenta estalló antes de que hubiese podido llegar a un lugar seguro. El santo se refugió bajo de la piedra y en el peor de la tormenta recibió el impacto de un rayo. Se irguió y observó cómo la piedra estaba envuelta por un fuego azul en que vio el rostro del Creador y oyó su voz. Pero ese santo no era sordo y ciego, apuntó Revelación. Lo era, pero el poder divino lo curó de sus afecciones.
Bajó corriendo de inmediato hacia el pueblo y les contó a sus habitantes el milagro. ¿Qué ocurrió después? El santo regresó hasta la piedra relámpago y ordenó a los habitantes que construyeran una iglesia alrededor. El relato de su curación no tardó en extenderse, y a los pocos años ya eran miles de personas que cruzaban el puente plateado para visitar el santuario, ya que había surgido un manantial en la base de la piedra y se decía que sus aguas tenían propiedades curativas. ¿Propiedades curativas? ¿Podían curar enfermedades? ¿Sanar huesos rotos? Eso dicen los anales de la iglesia. Esta cámara de baño se construyó alrededor de la piedra y gente de todo el mundo acudieron a sumergirse en sus aguas milagrosas. Oí hablar de un milagro semejante al este de esta tierra, comentó Revelación. Una chica joven proclamó haber visto una visión sagrada de lo que había visto una mujer santa, que curiosamente tenía un tremendo parecido con la orden religiosa a la que pertenecía su tía. Allí también levantaron una cámara de baño, pero los individuos encargados del lugar temieron que el flujo de su manantial sagrado fuera insuficiente, por lo que solo cambiaban 2 veces al día el agua de los estanques, a lo que a lo largo del día pasaban cientos de peregrinos enfermos, moribundos, todos por la misma agua. Así que puedes imaginarte la sopa tan horrible que era aquello al final del día. Hilillos de sangre, restos de piel desprendida, costras, trozos de vendas y de ropa. Algo infame. El milagro era que alguien saliera con vida de aquel fangal humano, y mucho menos curado de lo que lo aquejaba. Revelación alargó una mano al tocar la piedra de nuevo, y Uria vio cómo cerraba los ojos mientras mantenía posado la palma de su mano en la piedra reluciente. Una hematita procede de una formación de ferrita, comentó Revelación. Lo más probable es que quedara al descubierto por un desprendimiento. Eso explicaría lo del rayo. He oído hablar de rayos que curan a la gente de la ceguera o de la sordera, pero suele ser dado en aquellos cuya enfermedad resulta de un trauma psicomático, provocado por una enfermedad anterior, más que por un problema realmente físico. ¿Está intentando desprestigiar el milagro del fundador de la iglesia?, le replicó Uria. Debe de tener un lado malvado, si lo que busca es destruir la fe de otra persona. Revelación rodeó de nuevo la piedra relámpago e hizo un gesto negativo con la cabeza. No soy malvado. Tan solo intento explicar que algo así podría haber ocurrido sin la intervención de un poder divino. Revelación se llevó una mano a un lado de la cabeza y se dio unos cuantos golpecitos con el índice. ¿Crees que el modo en que percibe el mundo y te rodea es el verdadero? ¿No puede percibir el mundo exterior directamente? Ninguno de nosotros puede. En vez de eso, tan solo concedemos ideas o interpretamos los objetos que contiene el mundo. El cerebro humano es un órgano producto de una evolución maravillosa, y es especialmente bueno a la hora de recrear imágenes de rostros y de voces a partir de una información muy limitada. ¿Qué tiene que ver eso con la piedra relámpago? Imaginemos a este santo, que estaba cubierto de la tormenta bajo esta gran piedra, justo cuando un rayo impactó contra ella. El fuego y el estruendo, el chorro de energía elemental que le recorrió el cuerpo. ¿No es posible que un hombre que de por sí ya era religioso en una circunstancia tan desesperada oyera sonidos y tuviera visiones de naturaleza divina? Después de todo, los humanos lo hacemos constantemente. Cuando uno despierta atemorizado de mitad de la noche, ¿esa sombra en la esquina es parte de la oscuridad o se trata de un ladrón? ¿Ese chasquido de la madera es la pisada de un asesino o la casa que cruje en la noche fría? ¿Así que dice que el santo pudo imaginarlo todo? Algo así, admitió Revelación. No quiero decir que lo hiciera de un modo consciente o deliberado, pero por los orígenes y la evolución de las religiones en la humanidad, me parece una explicación mucho más probable y conveniente. ¿No está de acuerdo? No, no lo estoy. ¿No? Uri Altaire me parece un hombre inteligente. ¿Por qué no admite que existe la posibilidad que esa sea la explicación? Porque yo también he tenido una visión de mi Dios y he oído su voz. Nada se puede comparar con conocer por experiencia personal la existencia del divino. Ah, una experiencia personal. Dígame, ¿dónde tuvo esa visión? En un campo de batalla en la tierra de los francos, ya hace muchos años. Hace mucho tiempo que los francos aceptaron la unidad,
comentó Revelación. La última batalla se liberó hace casi medio siglo. Debería ser muy joven en aquella época. Lo era, un joven irresponsable. Difícilmente un candidato a la atención divina. También es cierto que muchos de los divinos que aparecen en nuestros libros sagrados están muy lejos de ser un modelo ideal de persona, así que quizá después de todo, no tan sorprendente. Uria contuvo la ira que amenazaba con embargarlo al percibir el tono burlón de la voz de Revelación. Le dio la vuelta a la piedra relámpago y salió del pozo. Volvió al altar iluminado por una vela y pasó unos cuantos segundos esforzándose por calmar su respiración y su corazón agitado. Tomó el libro de tapas de cuero que estaba al lado de la vela y se sentó en uno de los bancos que había frente al altar. Oyó los pasos de Revelación. Viene con ánimos hostiles, Revelación. Dice que quiere aprender de mí y de mi iglesia. Bienvenido entonces. Hay que enfrentarnos con palabras. Ataquemos y defendamos las incertidumbres del otro con argumentos y réplicas. Luchemos toda la noche si así lo desea, pero cuando llegue el amanecer, se marchará y no regresará jamás. Revelación bajó los peldaños que llevaban al altar y se detuvo un momento para admirar el reloj del juicio final. Vio el libro que Uria tenía en los brazos y cruzó los brazos sobre el pecho. Es la intención que tengo. He de atender otros asuntos, pero dispongo de toda la noche para hablar contigo. Señaló el libro que Uria sostenía contra su pecho escuálido. Y si soy hostil, se debe a que me enfurece ver la ceguera voluntaria de aquellos que viven esclavizados por unas ideas tan fantasiosas como las que contiene ese libro y otros tantos como él. Maldito trozo de trueno que tenéis en las manos. ¿También se burla de mi libro sagrado? ¿Por qué no? Ese libro no es más que una recopilación de 900 años de textos reunidos, reescritos, traducidos y modificados para que se ajustaran a las necesidades de cientos de autores, en su mayoría anónimos y desconocidos. ¿Qué clase de base es esa para buscar una guía en nuestra vida? Se trata de la palabra sagrada de mi Dios. Le habla a todo aquel que lo lee. Revelación se echó a reír y se dio unos cuantos golpecitos en la frente. Si alguien dijera que su abuelo muerto le habla, le meterían en un manicomio. Pero si dijera que es la voz de Dios quien le habla, sus colegas clérigos quizá hasta le convertirían en santo. Es evidente que el número establece una cierta seguridad cuando se trata de oír voces, ¿verdad? Está hablando de mi fe. Muestre un poco de respeto, le gritó Uria. ¿Por qué? ¿Por qué se merece tu fe un tratamiento especial? ¿No es lo bastante sólida para que resista que le pongan un poco de cuestión? Nada más en el mundo goza de semejante protección ante cualquier escrutinio. Así que, ¿por qué tú y tu fe debería gozar de un tratamiento especial? Yo he visto a Dios, le respondió Uria con un susurro. Vi su rostro, oí sus palabras en mi alma. Si has tenido una experiencia semejante, es posible que creas que es verdadera, pero no esperes que yo y cualquier otro nos la creamos. Uria, el simple hecho que tú creas que algo es verdad no implica que lo sea. Yo vi lo que vi y oí lo que oí, le contestó al mismo tiempo que clavaba los dedos en el libro, rememorando aquellos recuerdos antiguos. Sé que fue real. ¿Y en qué lugar de Frank tuvo lugar ese milagro? Uria dudó un instante, reticente en pronunciar el nombre que abría la caja donde había guardado todos los recuerdos de su vida pasada. Respiró profundamente. Fue en la matanza de Gaduare. Estabas en Gaduare, dijo Revelación, y Uria no tuvo muy claro si sus palabras eran pregunta o simplemente una confirmación. Por un instante, le sonó como si Revelación ya lo supiera de antemano. Sí, allí estaba. ¿Querrías contarme lo que ocurrió? Te lo contaré, pero antes necesito beber algo. ¡Ah, amigos!